Muchas gracias. Celebrate your pain. Buenas tardes a todos los presentes. En esta jornada toca la hora de la lectura del manifiesto. Alcemos la voz da título este año a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta es una más de las actividades que se llevan a cabo desde la Concejalía de Servicios Sociales y más concretamente desde el programa Mujer. Cada año nos toca crear actividades nuevas que fomenten la participación y sensibilicen sobre la lacra social que supone la violencia de género, y a favor de dar buenos tratos a la sociedad en general. El día que realmente nos gustaría celebrar será aquel en el que el número de víctimas de mujeres al año sea 0. A día de hoy ya son 39 mujeres asesinadas a manos de su pareja y 3 menores víctimas de la violencia machista. Es urgente reforzar la educación en igualdad desde las edades más tempranas. Por ello, desde el programa Mujer se llevan haciendo desde el año 2014 actividades en los centros educativos que traten de sensibilizar sobre el rechazo a todo tipo de violencia, la falta de educación sexual, el mal uso de las redes sociales, el acceso prematuro a las imágenes y vídeos de contenido sexual. Se está normalizando en torno a unas conductas violentas y de control que afectan especialmente a la juventud. Combatir estas nuevas formas de violencia exige prevención, formación y control para que no nos afecte a nuestra juventud. Desde la Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración con otras áreas, también se han llevado a cabo puntos violetas en distintas localidades del municipio. Puntos seguros para visibilizar y prevenir, y el cual ha podido llegar a unas decenas de personas. Cada año debemos analizar lo que se está realizando y lo que aún falta por hacer. En este sentido, las mujeres seguimos encontrando obstáculos para denunciar o acceder a una protección necesaria. Persisten demoras en los procedimientos administrativos y carencias de coordinación en los servicios públicos. No debemos permitir que los fallos del sistema nos vuelvan a costar vidas. Pájara está dentro del sistema Biogen, en coordinación con la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil y la estrecha colaboración con nuestra policía local. Asimismo, tenemos constancia de la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el pasado mes de febrero. Este acuerdo supone una ampliación de 290 medidas a 462, que mejorarán notablemente las leyes en favor de la mujer, tales como la incorporación de la violencia económica, la violencia digital o la violencia vicaria. Por último, quiero hacer un llamamiento también por la parte que nos toca como ciudadanos, para que si en algún momento estamos siendo testigos de algún acto cometido con violencia, alcemos la voz y pongamos nombre y etiqueta a esta situación, ya sea con nuestra vecina, con la cajera del supermercado o con nuestro compañero en el centro educativo. Así, solo así iremos dando paso en pro de una sociedad libre de violencia. Desde el Ayuntamiento y por toda la ciudadanía de Pájara condenamos este día y siempre cualquier tipo de violencia hacia la mujer. En Pájara seguimos avanzando por un municipio sin violencia. Y le paso la palabra al señor alcalde para que pueda cerrar. Desde el Ayuntamiento de Pájara, lo que hemos pretendido, no solo ya en esta ocasión, sino también en años anteriores, es que el 25 de noviembre no sea una simple fecha en el calendario, que no se celebre porque realmente no hay nada que celebrar, pero que sí se conmemore como se tiene que realizar. Y que se haga en los días previos diferentes actividades, diferentes acciones que van a los institutos, que van al comerciante, en definitiva, que van a toda la sociedad. Creo que es imprescindible para seguir tomando conciencia. Pero vamos más allá, no solo nos conformamos con los días previos,
Durante todo el año, desde la Concejalía de Servicios Sociales que dirige Cataisa Rodríguez, se impulsan medidas concretas destinadas a la erradicación de la violencia contra la mujer, con puntos violetas en diferentes actividades que se impulsan también por parte del propio ayuntamiento en sus diferentes áreas, trabajando codo con Biogen, que es precisamente el sistema que la Guardia Civil aplica y que está en perfecta consonancia con nuestra magnífica policía local y también con la estrecha colaboración de Protección Civil. Y por otro lado, la propia sociedad. Y les digo la propia sociedad porque, por ejemplo, tenemos un hotel, que es el Hotel Princess, una cadena hotelera muy importante, anclada aquí en este municipio como otras, que trabajan a diario por entender y hacer entender la importancia de la erradicación de la violencia de género. Por eso, hoy estamos aquí. Porque mientras nosotros y nosotras nos encontramos en este espacio, hay alguna mujer en cualquier parte de esta isla, de estas Canarias, de este mundo, que tiene miedo de sufrir la violencia de género. Y por eso lo que ha pretendido con el manifiesto mi compañera Cataisa Rodríguez en nombre del grupo de gobierno y de toda la corporación es decirles a ustedes que desde el Ayuntamiento de Pájara no vamos a escatimar en esfuerzos para seguir luchando contra esta lacra y entre todos y todas lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar, pues precisamente, a una persona hecha a sí misma. Ella ha tenido siempre la ilusión de escribir y les advierto una cosa: no es nada fácil escribir un libro, escribir una obra, y mucho menos que tenga aceptación como ha tenido la obra que ha hecho la escritora Rosa Lasso, que además está preparando ya una nueva novela. La dejo con ella porque ella hoy representa no solo a su persona, sino también al pueblo de Morrojable y por extensión a todo el municipio de Pájara. Bienvenida. Qué palabras más bonitas, gracias. Me las voy a creer y todo. Bueno, eso de echar a sí misma sí es verdad, ¿eh? Ahí tenía un poquito de... Siempre he sido un poco gamberrita y me he ido construyendo a base de tortas y de buena gente que siempre me ha rodeado. Bueno, en primer lugar quiero agradecer, como no, al Ayuntamiento de Pájara y a la Concejala de Asuntos Sociales que la lleva Cataisa Rodríguez por dar la oportunidad con estas actividades, dando voz y apoyo para que no queden en el olvido tantas mujeres, ya no solo mujeres, niñas, adultos, pequeños, yo qué sé, todo, ¿no? Que esta lacra acabe, que no haya más una mujer que sufra y que sepa que no está sola, que estamos con ella y sobre todo el municipio de Pájara, apoyándola en todo lo que necesite, que no tenga miedo, que hay instituciones, hay lugares en los que puede acudir y que no está sola para pasar lo que tenga que pasar. Bueno, ¿qué les voy a decir de mi libro? Me decían, habla del libro, pero si ya me lo conoce todo el mundo en Pájara. Pero bueno, más que nada es porque en el libro evidentemente la protagonista es una mujer luchadora, no sufre violencia como tal, pero sí tiene que sobrellevar un poquito ese estigma que tiene ahora ya cada vez hay menos, ¿no? Pero en esa época en la que está ambientada la novela, a finales de los años 60, en un país como Irlanda, asediado por una guerra civil y desgranada por la corona británica y los mismos familias unas en contra de otras, ella tiene que sobresalir siendo ser la primera, una mujer, su padre quería un niño y ahí ya tuvo que tener una lucha interna, ¿no? Por poder salir adelante, no pudo hacer lo que ella quería porque su padre le marcó el ritmo de lo que tenía que hacer, no pensó que era una niña, sino tenía un hijo y como era el mayor tenía que hacer lo que el padre quisiera, ¿no? Entonces ahí ya tuvo ella que luchar sobre eso mismo y se puso el mundo por montera, como no podía ser menos, y luchó contra su familia primero y luego por conocer una verdad que no la quiero desvelar para que todo el mundo pueda disfrutar de la novela, porque vive un montón de aventuras y nada, la verdad que ha sido muy bonito para mí este libro, me ha dado muchas alegrías, sigue dándomelas, he estado este fin de semana en Tías, en Lanzarote, me han tratado con muchísimo cariño y nada, la verdad que sigo escribiendo, quizá ahora un poquito menos porque también la época en la que la escribí estaba enferma, ya me han operado gracias a Dios de la cadera, ya puedo echar un rock and roll y entonces claro, tenía más tiempo, ¿no? Evidentemente no podía hacer mucho
y tenía pues todo el tiempo que hacer pues era escribir. Ahora ya he vuelto al trabajo y entre la casa, el trabajo y las cosas tengo menos tiempo, pero bueno, estamos trabajando en la segunda, tardará un poquito más, pero bueno, no tengo prisa, escribo por pasión, no porque me haga falta para comer, o sea que nada, deciros que muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros que están participando en estas jornadas tan bonitas, que aprendamos mucho, que no nos sintamos nunca solos, que estamos ahí, y le quiero dar la bienvenida. Voy a anotarlo para no decirlo mal, porque suelo ser un poquito para los nombres, los cambio todos. A Josefa Molina, que viene a presentarnos su libro o su novela La taxista, y viene acompañada por Laura Esquivano. ¿Lo he dicho bien? Esquinoval, perdón. Es que tengo la letra de médico. Y eso que lo he escrito yo. Bueno, pues espero que le escuchéis con mucha atención y le deis todo su cariño y su apoyo. Y nada, bienvenidas a este municipio tan bonito, a este pueblo de Morrojable. Y nada, un aplauso muy grande para todas ellas. Buenas noches a todas, a todos. La verdad que estoy encantada de estar aquí en Pájara, en esta fecha tan especial, lamentablemente para denunciar la violencia machista, que no solo ocurre aquí, ocurre en cada rincón de la isla, de las islas, del mundo. Y voy a presentar a una compañera activista también. Voy a presentar a Josefa Molina Rodríguez. Está con nosotros Pepa para las cercanas. Es escritora, periodista, reconocida mujer de la cultura en Canarias, en el ámbito de la poesía, de la narrativa de ficción y también como gestora cultural. Además de pertenecer a varias asociaciones, presidir la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso, dirigir el Festival de Poesía Baltasar Espinosa y colaborar en diversos medios de comunicación y revistas digitales. Es finalista de varios certámenes de relatos cortos y ganadora de algunos premios de otros concursos. Josefa, bienvenida. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias al Ayuntamiento de Pájara por la invitación, por estar aquí hoy presentando este libro, además en una jornada tan sumamente bonita y con un motivo tan especial y tan necesario de seguir reivindicando como es la lucha contra la violencia machista. Exacto, estamos aquí hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, aquí en este municipio, en el municipio de Pájara, y vamos a incursionar sobre la estructura de la violencia machista a través de la novela de Josefa, La taxista. Es una novela que Josefa ha editado por Mercurio Editorial y cuenta con ilustraciones de la joven licenciada en Bellas Artes, Ateneri Román Bolaños, realizada en exclusividad para esta novela. Si quieres te doy el pie para comenzar hablando un poco de tu recorrido, tu bibliográfico, tu experiencia y tu profesión. Bueno, pues mil gracias a todos y a todas y todos por la escucha. Efectivamente, como decía Laura, soy la presidenta de una asociación que se llama Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso. Soy periodista de profesión. Esto de escribir, pues llevo muchos años ejerciéndolo a nivel profesional, pero realmente escribir literatura, escribir ficción, escribir poesía, aunque fue una cosa, digamos, una actividad que siempre he hecho desde mi juventud y desde mi niñez, sobre todo desde mi niñez de forma muy ridícula, ¿no? Como empezamos todos a escribir poesías románticos muy facilones y muy vergonzosos al día de hoy. El tema de la literatura, digamos que me lo tomé en serio cuando empecé con la asociación Palabra y Verso. Esta asociación está creada en el municipio de Galda, de Gran Canaria, de donde vengo, y bueno, que surgió como una iniciativa para agruparnos un grupo de escritores que escribíamos escritores y escritoras, que escribíamos y nos pasábamos los textos entre nosotros para hacernos un poco de crítica y animarnos a seguir escribiendo, hasta que decidimos, bueno, vamos a hacer esto un poquito más en serio.
Vamos a constituirnos en asociación con nuestro estatuto, nuestra regulación, con el fin no solo de seguir compartiendo entre nosotros, sino además dar la oportunidad a otras personas, hombres y mujeres, que también quisieran escribir, y también como una forma de promocionar la lectura y la escritura, pero sobre todo la lectura en todos los barrios de la isla de Gran Canaria, que es donde nos movemos nosotros, porque aunque tengamos una página web y tenemos nuestras redes sociales y demás, el objetivo siempre ha sido hacer cosas como esta. Leer en la calle, bajarlo a la calle, ¿no? Claro, leer en la calle, acercar la literatura a las personas. Las primeras actividades que hacíamos, nos poníamos a recitar poesía en la calle larga de mi pueblo, que se llama así la calle larga, en Galdar, y la gente pasaba, así como están pasando, la gente pasaba y nos miraban así de rojo como diciendo ¿Qué están haciendo estos locos y estas locas aquí recitando. Claro. Y sin embargo, con el tiempo ya saben, ya nos conocen y se paran. Y cuando ven que tenemos alguna actividad, nos van a ver y van a disfrutar de la poesía. Así que hacer cosas en la calle es la cosa más hermosa. Es fantástico. Sí, es muy hermoso. Es fantástico. Por eso me gusta mucho venir a Pájara, porque sobre todo la Concejalía de Servicios Sociales tiene esa manía, digamos, ¿no?, de trasladar todo a pie de calle para provocar que de alguna manera te quedes con algo que escuchaste, que viste, y porque hablar de violencia machista, tocar y llevar un poema, una novela, un cuadro, una canción, siempre es duro, no solo para la persona que quizás tiene ese proceso creativo, ¿no?, sino también para quien escucha, porque se siente reflejado, reflejada en eso que ve. Y ahondándonos en esta, digamos, escribir en serio, como tú comentabas, yo leyendo la novela, leyendo La taxista, conozco a Virginia, que es la protagonista de la novela. ¿Cómo creas este personaje? ¿Cómo llegas a la personalidad, a sus valores, a sus principios? Bueno, la taxista Virginia, efectivamente, que no conozco a ninguna Virginia. Ahora les cuento una anécdota muy simpática que me pasó en Sevilla, en un encuentro, bueno, se lo voy a contar ya, sí. En un encuentro que se hace anualmente de mujeres taxistas. Yo publiqué este libro en el 2024 y yo me enteré que las mujeres taxistas de toda España hacen un encuentro anual. Cada año lo hacen en un sitio diferente porque se encargan, las propias mujeres taxistas del sector, las profesionales, se encargan de organizar este encuentro. Entonces me enteré que hacían uno en Sevilla, contacté con las organizadoras y le dije, oye, ¿por qué no me invitas a presentar? Bueno, realmente me autoinvité yo, ¿no? Pero bueno, yo, ¿por qué no me invitas a presentar esta novela que habla de ustedes? Porque es una mujer taxista y todas las peripecias y todas las aventuras que lo cuentan, aunque la novela está enmarcada dentro del género negro y criminal, porque hay una historia criminal, es una novela de ese género. Es una novela escrita con perspectiva de género y es una novela muy feminista por todos los planteamientos y por la propia protagonista, que es una mujer taxista y todo lo que le pasa, ¿no? Luego hablaremos si quiere de eso. Pues cuando llegué a Sevilla me encuentro con 200 mujeres taxistas venidas de toda España. En un encuentro, bueno, me lo pasé súper bien, fue de viernes a sábado, me lo pasé súper bien, bailé sevillanas todo lo que me dio la gana, y eso que no sé bailar sevillana, pero bueno, yo me lancé también a bailar sevillana. Y en ese encuentro presenté la novela y muchas compañeras me miraban cuando me estaban presentando y luego me se acercaban a mí y dice, pero tú eres taxista. Y yo, no. Afirmaban con la cabeza desde abajo, ¿verdad? Sí, todo lo que le estaban contando se sentía reflejada. Y luego me decían, pero tú eres taxista. Yo, no, yo soy periodista, me gano la vida como periodista. Dice, ¿y por qué escribiste un libro sobre nosotras? Y yo, ¿por qué no? Esto es ficción. O sea, no olvidemos que esto es ficción y que Virginia es un personaje de ficción. Lo digo porque cuando fue la presentación esta en Sevilla, pregunté, ¿cuántas Virginias hay aquí? Y había por ahí una Virginia, y yo menos mal que no la conocía de nada. Yo, a ver si van a pensar que es una Virginia que conozco y que es mujer taxista y me ha contado todo esto de estas cosas que le han pasado a la protagonista de la novela y a su viejo taxi, ¿no? Claro. Pero no es un personaje de ficción. Evidentemente, para crear este personaje y todo lo que le pasa, me he documentado, tengo familiares que trabajan en el ámbito del taxi. Y entonces de esas anécdotas que ellos y sobre todo ellos me han contado, pues he ido conformando todas las historias de Virginia.
la pregunta, ¿cómo nació este personaje? Este personaje nació en el confinamiento. Estábamos todos encerrados en nuestras casas, como todos y todos sabemos, y yo dije, pues voy a crear un personaje, pero además un personaje femenino, una mujer, que le va a meter mucha caña a los hombres. Me apetecía eso, me apetecía que fuera una mujer combativa, que fuera una mujer muy irónica, muy sarcástica, que hablara de las relaciones hombre-mujer, pero desde el punto de vista de eso, de la ironía, ¿no? A lo mejor ridiculizando el amor romántico, ¿vale? Por ahí van los temas. Sí. Empecé a escribir ese personaje sin que todavía fuera una taxista. Era una mujer que estaba contando como una especie de diario, una cosa así, de sus vicisitudes con el género masculino. Y cuando empezamos todos a trabajar, pues como todos, pues yo también empecé a trabajar, la novela quedó ahí a medio escribir, hasta que un día dije, pues lo voy a retomar. Y cuando lo retomé, lo cambié todo, la convertí en una mujer taxista. ¿Por qué? Porque justo en esos momentos, en esas épocas, apareció una noticia de una mujer de taxi al que le habían intentado violar un cliente. Y me dio pie, digo, es verdad, es un sector sumamente complicado para los hombres y para las mujeres, porque es un sector que puede ser muy violento y muy agresivo y muy peligroso, sobre todo cuando trabajas en horario de noche, ¿no? Nocturno. Y esta mujer en concreto trabajaba en horario nocturno. Y entonces me dio pie, yo voy a tratar de este tema, voy a convertir a ese personaje que todavía ni tenía nombre, y la voy a convertir en una mujer taxista. Y a partir de todos los recuerdos y a partir de todo lo que me habían contado, pues la convertí en Virginia. Pues eso es curioso, porque aparte primero de tener esta perspectiva de género, ya empiezas a romper justamente estereotipos con la propia novela, porque por lo general con una novela negra esperas encontrarte un detective, esperas encontrarte, ¿sabes? Ese detective privado, ese policía jubilado, pero que le quedó en su reminiscencia un caso sin resolver y de repente surge una pista. Y en eso también pues como que has roto los moldes y sin desvelar nada, pues ese peso lo lleva la taxista. Está como metida en ella misma otros personajes que son básicos en la novela negra, en el estilo, sí, ¿verdad? Sí. Porque además Virginia, la protagonista, es una amante del género negro. Entonces a ella le encanta el género negro, además clásico, el detective clásico, que eso ha evolucionado muchísimo, afortunadamente, hacia otro tipo de personaje, y ahora digamos que la novela, hemos pasado de la novela policial a la novela negra y ahora la novela criminal. Quiere decir, eso un poco es la evolución del género, y ahora realmente hablamos de novela en un marco general criminal, que es cuando se cuentan diferentes historias enmarcadas con personajes malos y personajes buenos. Siempre hay dilemas morales, siempre hay dilemas éticos, siempre están los buenos y los malos, y eso es lo interesante también de este tipo de género. Y efectivamente, aquí quise romper también con ese prototipo masculino, aunque ella, como buena lectora, hace un reconocimiento continuo a esas novelas que son con las que se detienen en las paradas de taxi mientras espera coger a la clientela, ¿no? Entonces, bueno, es una forma. Y luego también hago mi personal, a través de ella hago mi personal homenaje a autoras y autores, en este caso como nuestro querido autor de género negro, Alexis Ravelo, que también lo nombra en la novela. Pues en las primeras páginas no tardas nada en ya empezar a deshilachar diferentes momentos o situaciones de violencia de género dentro del seno familiar, también a través de una amiga personal que ella tiene, y nos dejas entrever cómo ella sufre, como también desde la observación, desde esa amiga que a veces no puede hacer nada para rescatar de una situación tóxica, para rescatar de una situación violenta, ¿no? Y cómo se retuerce Virginia con la lacra social que vivimos, ¿no? Eso que a veces tratamos de entender las mujeres, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con la violencia relacionada, ¿no? con los hombres? Y desde ahí, ya yo por lo menos como lectora, empecé a sentirme reflejada, porque empecé a reconocer esos valores que tiene Virginia de reivindicaciones sociales.
¿Crees que somos las mujeres las que generalmente tomamos la decisión de salir de una relación tóxica? Wow, qué pregunta. Vamos a ver. Cuando se tiene la valentía y el coraje necesario, sí. El problema surge cuando no lo tienes y al final, o cuando, perdón, también rectifico, cuando tienes el apoyo exterior para ello, cuando tienes el apoyo familiar, cuando tienes el apoyo de los servicios sociales locales, La claro, red, cuando ¿verdad? tienes una red. Porque yo entiendo que cuando se ve de fuera, se puede decir, dice, pero qué mujer más tonta, ¿por qué no sale de ahí? Si al final lo va a matar, la va a matar o al final le va a hacer daño. Pero es que a veces no es fácil. Y luego te tienen otro tipo de circunstancias, tienes hijos, hay una violencia económica, hay una violencia vicaria, hay diferentes tipos de violencia y también hay una pérdida de la autoestima personal que hace que las mujeres nos lleguemos a creer esos mensajes que nos dan. Naturalizar, claro. normalizar Y lo eso que es sucede muy- en casa, ¿no? Claro, sí, y eso es muy complicado de romper. Pero cuando se rompe, la mujer sí que creo que tiene la valentía necesaria para salir de ahí. El problema es dar ese paso. El problema es dar ese paso. Y en este caso Virginia, ella no es víctima de violencia de género directamente, pero sí en su entorno familiar primero se da ese tipo de situaciones que ella reconoce y corta. Y luego también en la relación que establece con Leonora, que es la otra protagonista, también se da una situación así y surge la sororidad, la red entre amigos, porque Leonora dice en un momento, es que no tengo a nadie en que apoyarme, y Virginia dice, no, ahora me tienes a mí. Entonces ya eso es una forma, se implica, porque Virginia, aunque pueda parecer una mujer de ideas firmes, de ideas muy sólidas, y puede parecer que es una mujer solitaria. En una presentación, una de las personas que lo leyó dice que Virginia en el fondo es una mujer muy solitaria. Sí lo es, pero es muy amiga de sus amigos. Y eso le pasa, y eso le lleva a descubrir en la novela precisamente Claro. esa amistad, a llevarle a hacer todo lo demás. Lo importante no es solitaria por elección, lo que no quita que sea empática, lo que no quita Claro. que se ponga la camiseta y diga, pues esta situación no me gusta, Claro. esta situación no es para mí, tampoco es para ella ni para ella, ¿no? Y sale, como tú dices, y se da cuenta. Por momentos pareciera que no se termina de involucrar o que no tiene esa noción totalmente quizás feminista o totalmente reivindicativa, ¿no? Pero creo que también lo comentábamos al venir, esta frase había que decirla, de que muchas cosas que surten efecto son esas cosas que se hacen sin tener totalmente el conocimiento, ni teórico, ni académico. Tienes el conocimiento de la vida, que es justamente lo que le da su profesión, ¿no? Virginia es una mujer, como ella misma dice ella misma dice, para mí ya Virginia es un personaje que es ajeno a mí. Es decir, yo a veces... Lo has soltado. Sí, la sí. soltaste. Yo esta tarde estaba leyéndome el libro y dije, mira, el libro está bien escrito, lo entiendo, esto me gusta. Y digo, pues si lo escribí yo. Claro, que son cosas que el libro queda tan al margen, al final también de ti, es un producto que surge tanto de ti, que lo has dejado caminar solo, que Virginia ya es un personaje que está caminando solo, ella y su taxi. Virginia, por su profesión, conoce muchas circunstancias de las personas, ella misma lo dice, incluso ha sido capaz de desarrollar esa empatía, pero también ha sido capaz de desarrollar esa capacidad de conocer la psicología de sus clientes y de sus clientes una vez que se suben en el coche. Así Virginia pues habla en un momento dado y radiografía el panorama de la sociedad actual. Virginia puede ser una taxista de aquí. No sé si en Pájara tiene mujeres taxistas, me imagino que sí. Creo que sí, ¿verdad? Pero puede Hay ser, mujeres taxistas. Hay varias mujeres taxistas. Genial, pues qué pena que no estén aquí. Tendría que estar aquí conociendo a una como ella. Aunque sea de ficción, pero bebe de todas sus experiencias. Virginia es una mujer, es una taxista de hoy. Entonces conoce las vicisitudes sociales de hoy. Habla de los niños, de los menores, de la llave, que crecen solos porque sus padres están continuamente trabajando. Hablan de diferentes
perfiles sociales de personas que tienen problemas con la droga, de personas solitarias, de diferentes circunstancias que ella va conociendo en su propia profesión, en su propio trabajo. Y eso le hace saber por dónde van cada uno de esos personajes, ¿no? y a la vez radiografía a la sociedad de la época, que es la actual. Con respecto a lo que estás contando justamente, y quería preguntarte, ¿en qué grado crees que las experiencias ajenas pueden formar nuestro propio sentido de la justicia social? Pueden formarnos el rechazo a esas desigualdades que estamos viviendo hoy en día, el repudio, como lo ajeno, sin que seamos nosotras mismas víctimas, aunque las estadísticas y nuestras historias personales, 1 de cada 3 mujeres hemos sufrido o hemos estado violentadas en algún momento, ¿no? Está comprobado, pero así todo, sin llegar a ser víctimas de violencia de género, ¿hasta qué grado crees que todo lo ajeno, todo lo tercero, todo lo que vemos en las otras nos puede formar nuestra propia rechazo, repudio contra la violencia machista? Primero se necesita tener un poco de conciencia. O sea, tú ves que algo no está bien y quieres actuar frente a ello, ¿no? Virginia es una persona que tiene conciencia, aunque sea una persona solitaria y a lo mejor, digamos coloquialmente, que no se moja mucho. Cuando llega el momento, sí que se moja. Sí que se moja y además lo asume como algo propio, como una lucha personal. Y ella lo hace en su personaje. Es simplemente ponerse en la piel del otro, saber intentar ayudar cuando llega el momento de que esa persona necesita ayuda. Evidentemente, las experiencias de los otros y de las otras nos hacen abrir los ojos, sobre todo cuando son de nuestro ámbito más cercano, pero tampoco hace falta que sea de nuestro ámbito más cercano, es simplemente tener esa capacidad de empatía, ¿no? Esa capacidad de saber que necesita ayuda y que hay que echar una mano cuando hace falta echar una mano. Entonces yo creo que por ejemplo, Virginia en ese sentido sí que tiene esa capacidad y que llegado el momento la pone en marcha, y no solo la pone en marcha, sino que además rompe con un montón de cosas, e incluso rompe con su vida, porque apuesta por ayudar a otra persona, y eso es lo bonito. Pero además es que en el sector del taxi, antes hablaba de unas estadísticas. Cuando yo empecé a escribir esta novela, me encontré con un dato espeluznante. 7 de cada 10 mujeres de trabajo profesionales del taxi, 7 de cada 10 han sufrido en algún momento de su trabajo, ejerciendo su trabajo profesional, algún tipo de agresión. Desde agresiones físicas, intento de violaciones, intento de toquetearla, de acoso, hasta violencia verbal. Mujer tenías que ser, deja el taxi, vete a tu casa a fregar cacharros. Ese tipo de violencia lo sufren las mujeres. Entonces, y son constantes, y son ahí. Cuando estuve en el esto de Sevilla, en el encuentro de Sevilla, hablando luego, ya después de la presentación, cuando ya estábamos en la cena hablando con las mujeres taxistas, dice, no me he leído todavía el libro, pero si yo te contara, o sea, ya ellas sabían que yo había cogido algunas anécdotas, evidentemente, pero que las suyas serían bastante peores. Y yo, sí, me imagino que lo que tú me podrías contar podrían ser bastante peores. Y yo te invito a contarlas en un libro, les invito a escríbelo tú, escribe un libro tú como profesional, porque será tu punto de vista real de contar lo que a ti te ha pasado, ¿no? De esta realidad tuya, que y es tan ajena, ¿no? A tantas de nosotras, claro. Estamos ahí en esa profesión. Por supuesto. La lectura también me llevó a pensar que se puede conocer a Josefa Molina y su postura frente a estos hechos violentos, de violencia machista, de violencia de género, y podemos llegar también, creo yo, o quizás me aventuro demasiado, pero creo que no, a que Josefa Molina se planta ante lo justo, ¿no? Ante lo moral, ante los derechos de las mujeres. Eres feminista,
Sí, claro que soy feminista. Y no solo soy feminista, sino además soy practicante feminista. Activista. Activista. En el libro está escrito, como dije antes, con perspectiva de género, con una línea muy clara de mensaje feminista, no porque quiera influir en las personas que leen, ¿no? Sino porque quiero mostrar una realidad. En este libro hablo, entre otros temas, porque también abordo el tema de la explotación medioambiental, que es un tema que no me preocupa, me preocupa mucho. Hablo de temas que a mí personalmente me preocupan, y hablo de temas que me preocupan y que pongo en la voz de Virginia, ¿no? También. De hecho, Virginia tiene mucho, sobre todo hay una parte en que habla de un regreso a la infancia en Galdar, que bueno, que esa es mi infancia, evidentemente, ¿no? Como escritora vuelco todo ahí. En esa parte en concreto lo vuelco más, pero tiene mucho pensamiento que evidentemente comparto. Hablo de situaciones como el incremento del suicidio entre la ciudadanía canaria y sobre todo entre el público, entre la gente más joven, sobre todo a raíz del problema de salud mental, sobre todo a raíz de la pandemia. Hablo también de la violencia y de las violaciones en grupo, que también se muestra un caso en el libro. Hago también autocrítica a mi profesión como periodista, también critico un poco los medios de comunicación. Hablo de diferentes temas, el tema de la explotación del medio ambiente, del poco respeto que tenemos como sociedad canaria a nuestro medio, ¿no? A nuestros recursos naturales. Son diferentes aspectos que ella va abordando, Virginia va abordando a lo largo, muchas veces como pensamiento simplemente y otras veces como diálogo con otros personajes. Exacto, exacto. En el capítulo 3 nos hace referencia a una escritora española, Alicia Jiménez Bartlett. ¿Es una referente para ti? Aparte, si lo es, ¿qué referentes tienes tú? A ver, Jiménez Bartlett evidentemente es una mujer referente dentro del género policial. Es la creadora, creo que ha sido de las primeras mujeres, es catalana, de las primeras mujeres que empezó a escribir novela policíaca con perspectiva de género. Es decir, ella si conocen el personaje, lo deben de conocer porque lo protagonizó Ana Belén, Petrol Delicado. Ella es la creadora de Petrol Delicado, que luego se llevó al cine, a series de televisión y demás. Y además la incorporación de las mujeres a este género, al género policial y género negro, supuso además la incorporación de temáticas que los hombres escritores no abordaban, como eran las relaciones familiares, las relaciones madre-hija, las relaciones del cuidado, porque los personajes policíacos, por ejemplo, de Vázquez Montalbán, era un policía muy duro, muy hombre, por supuesto, muy duro, muy no sé qué, pero él parecía que vivía en el mundo, ni comía, ni tenía familia, ni nada de nada. Entonces, las mujeres empezaron a escribir desde otra perspectiva, empezaron a introducir temas que no introducían los hombres escritores, entre ellos, pues eso, la prostitución, pero no desde el punto de vista masculino, como explotación de mujeres, sino desde el punto de vista de defensa de esas mujeres prostituidas. Se ponían en el pie, las policías detectives se ponían en la piel de las mujeres prostituidas. Y además, cuando aparecía una mujer asesinada, pues se implicaban en la investigación, no lo dejaban estar, sino se implicaban en la investigación. Y en el tema de los cuidados, en el tema de tener familia, que parecía que no tenían familia, parecía que eran ajenos al mundo, en cosas tan sencillas como hacer la compra, hacer de comer, o sea, cosas que los escritores masculinos no incorporaban a sus personajes masculinos, policías, detectives. Y Jiménez Bartlett fue de las primeras que empezó a cultivar el género policíaco de esta manera, por eso sí es una referente, ella como otras que han venido después, pero ella fue como la primera que empezó. También, Josefa, creo que tratas de esquivar de todas las maneras posibles esa visión heteropatriarcal en la novela, desde el personaje de Virginia, ¿no? Que por supuesto que a Virginia le molesta horrores, ¿no? Todo lo heteropatriarcal. ¿Tú cómo lo vives, Josefa? ¿Cómo esquivas, cómo le pones la perspectiva de género a tu día a día?
Pues a mi día a día lo pongo sobre todo a través de mis hijos. Tengo un hijo y una hija, y el diálogo constante, sobre todo en este momento funesto, con redes sociales que propagan una ideología de ultraderecha muy peligrosa, es constante el diálogo que tengo con ellos. Y en mi día a día también, pero en mi ámbito más cercano, porque yo creo que todos y todas tenemos que actuar desde nuestro ámbito más cercano, sin hacer apología, sino simplemente practicando y haciendo un poco de recorrido histórico. Las mujeres de hoy estamos aquí hoy hablando de esto, de un libro como este, porque hemos tenido otras mujeres que nos han abierto caminos, que no estamos aquí de la nada, pero hay que defender para que mis nietas, sé que algún día tengo nietas, pues mis nietas y mis nietos también pues puedan hacer lo mismo. Entonces, en ese día es mi implicación, sobre todo a través de la figura de mis hijos, que es mi ámbito más cercano, y porque lo veo en ellos y dialogo con ellos, y veo lo peligroso que es cuando a través de, sobre todo de redes sociales, se creen discursos que son discursos totalmente sesgados, peligrosos, personajes que son peligrosos de por sí, y yo muchas veces lo pienso, mal vamos cuando en esta sociedad actual se tiene de líderes a youtubers y a personajes como estos, en vez de a un Martin Luther King o a un Gandhi, que eran personajes que abogaban sobre todo por la defensa de los derechos humanos. Vamos a partir de la base, ¿no? La defensa de los derechos humanos. Claro. Entonces es muy, muy peligroso, y en ese día a día es cuando intento hacerlo, aparte de, bueno, que como me pase cualquier cosa yo protesto, no soy de las que me quedo callada, yo protesto también. Alzas la voz. Hombre, como tiene que ser. El amor romántico en la novela juega como un señuelo, ¿no? También para luego desarrollar toda la trama. Y de forma muy sutil lo plasma desde un objeto clave en la novela, por lo menos a mí me dio esa sensación como lectora, las flores. Las flores, ¿no? Pero sin entrar a desvelar más nada, me refiero a la relación entre Leonora y Tonono, dos personajes muy importantes. ¿La incondicionalidad es una forma de violencia? ¿Serle incondicional? Si esa incondicionalidad te cierra los ojos, sí, evidentemente. Si te pone una venda delante de los ojos sabiendo tú o dejándote tú cegar cuando sabes que la realidad no es así, por supuesto. Hay que quitarse la venda cuando es necesario. Lo que pasa es que, te insisto, a veces no es fácil quitarse esa venda. Y ese es el problema, ¿no? Estamos condicionadas y condicionadas, pero sobre todo condicionadas por muchos más factores. Hay una cosa tan sencilla como es la violencia económica. ¿Cuántas mujeres están que no pueden? O sea, que se quieren ir, pero no pueden porque no tienen con qué sustentarse económicamente. ¿A dónde van? ¿A vivir debajo de un puente? Es que son cosas muy complicadas. Pero sí, evidentemente sí. Si te pones una venda delante de los ojos, por supuesto. También yo como lectora te agradezco muchísimo el recorrido musical que haces en toda la novela, y siendo un poquito más detallista, hay frases de ciertas canciones como la de Private Investigation de Dire Straits que nos deja ahí una señal, ¿no? En esa frase que dice: esta es mi investigación, no es una investigación pública, voy a revisar los informes desenterrando la suciedad. A lo de Dire Straits, a mí es mi canción preferida de los Dire Straits, tengo que decirla. Y claro, yo yo soy un amante de la música, sobre todo de la música, como no, ya tengo 56 años, entonces la música de los 80 y 70, 80, adoro a los Beatles, entonces bueno, no los metí aquí, pero tenía que haberlos metido. Y esa canción justamente es de las preferidas mías de Dire Straits. Y me gusta mucho hacer referencia, igual que hago referencia a escritores que han sido para mí, y escritoras que han sido para mí referentes dentro del mundo de la literatura, también hago referencia a grupos musicales que han marcado también. Que dan un poquito de aire, ¿no? También cuando nombras esas canciones, entonces dan, a mí por lo menos, venía leyendo algunas escenas y de repente Virginia rememoraba o ponía en el taxi o encontraba algo y escuchaba, y eso también le daba a ella como un respiro a todo lo que le venía pasando.
¿no? Muy... Claro, la música siempre tiene esa capacidad de bálsamo, ¿no? Igual que tienen esa capacidad de nostalgia, de crearte magua, de llevarte hasta determinados momentos felices de tu vida, ¿no? De nostalgia. También tiene esa capacidad de reivindicación, ¿no? Porque a través de la música también podemos posicionarnos en determinadas cuestiones. Y a mí me gusta meter la música en todo lo que... Normalmente lo meto en todo lo que escribo, siempre meto referencias musicales. Porque me gusta, además, me gusta cuando la gente lee lo que escribo, que tenga curiosidad y que se busque por YouTube o busque donde sea y anda, mira, la canción que hacía... me gusta llevarlo, ¿no? Que sea un camino también. Claro. Y hay un coprotagonista de la novela, Richard, ¿no? Que entra en la vida de Virginia, dando pie a una amistad. Pero en esa amistad se pueden reconocer desde las amistades las violencias de género. En el caso, ¿no? de Richard, que pone a Virginia, la acorrala en una situación muy heavy, vamos a decir. Sí. Una situación complicada para ella y yo creo que es una situación de abuso de amistad. Hay un abuso de su amistad porque digamos que no es que no le miente, pero no le dice toda la verdad. Entonces ese tipo de situaciones siempre son complicadas y claro, abusa, genera una amistad que ella pensaba que era amistad y luego se deriva hacia otra cuestión, aunque ella sigue pensando que es un amigo. Bueno, ese tipo de situaciones nos pasan continuamente con nuestras amistades, ¿no? O sea que tampoco es tan raro, ¿no? Que pasan este tipo de cosas. No. Lo raro a veces es reconocerlo, ¿no? Estando en esa relación de amistad, es como que no se da, no puede haber violencia de ningún tipo, ni simbólica, ni nada. En cambio, yo creo que deshilachando mucho la novela, tú también dejas ahí. Lo dejo caer, sí, Lo dejas caer, sí. Y otra canción que también, y otro grupo que identificas a Virginia con él es The Doors, la canción Riders, ¿no? Riders on the Storm, y nombras esta canción en la novela, pero no sé si es más por hacer una referencia a los aventones que nos da la vida, ¿no? Entendido como esos empujes, esos sacudones, ¿no? Que nos da la vida, o en alusión a que la profesión del ser taxista tiene que ver con llevar gente en el coche, ¿no? Sí. ¿Cuál es el peso de esta melodía? ¿Cómo la entrelazas? ¿Desde dónde entrelazas? La entrelazo primero porque me gusta mucho Dios. Me gusta mucho ese tema musical también. Y la entrelazo desde la misma tormenta que le genera a ella muchas veces su trabajo en el taxi. La entrelazo desde ahí, desde su trabajo en el taxi, de esa tormenta, ese sub y baja. Pensamos que trabajar en el taxi es un trabajo fácil. Yo creo que es un trabajo complicado, es un trabajo poco dignificado. Yo también quería con este libro dignificar el sector del taxi, a hombres y a mujeres del taxi. De hecho, se lo dedico a ellos, a los hombres y mujeres del taxi. Porque quería hacerlo, me parece que es justo. Es un sector al que siempre le echamos la culpa de todo en la carretera, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? En Las Palmas, por ejemplo, en Galdar, no, que yo vivo en el norte de la isla, no se nota tanto, pero en Las Palmas, cada vez que hay cualquier problema, no te digo en ciudades grandes ya como Madrid, Barcelona, cada vez que hay tipo de problema en la carretera es culpa de los taxistas, que siempre hay muchos taxistas, pero luego son a ellos los que recurrimos cada vez que queremos llegar a casa. O sea que, ¿sabes? Que tenemos ese doble lenguaje hacia ellos, y es un sector que yo quería dignificar. Y yo creo que esa canción podría venirse por ahí también, ¿no? Esas tormentas, de darle un espacio también a los colectivos, al colectivo, a este colectivo profesional. Exacto. Bueno, como para ir cerrando, para ir finalizando. ¿Podría leer un cachito? Sí, claro. ¿O el primer capítulo? A ver. Sí, claro. Si me escucha y me atiende. A ver si así... Voy a leer el primer capítulo del libro, no es muy largo, pero bueno. Y les comento que tengo aquí ejemplares también por si a alguien que le apetece llevarse la historia de Virginia hasta sus casas. Por supuesto, además, firmado por la autora. Eso, como además conozco a la autora, se lo pueden llevar a firmar, le digo que se lo firme y lo firma ella.
Bueno, leo el primer capítulo. Sujetó el cigarro encendido entre los dedos corazón y pulgar de la mano derecha y lo lanzó sobre el asiento delantero del coche. Desde el exterior del vehículo observó cómo lentamente la colilla comenzaba a empaparse en gasolina. Todavía quedarían algunos minutos antes de que la colilla hiciera su trabajo y el asiento impregnado del líquido comenzara a arder. Con un poco de suerte, porque tampoco tenía del todo claro si la gasolina que había vertido sería suficiente para lograr su objetivo. Pero de algo sí estaba segura. Aquel sería su último viaje en su viejo taxi, tal y como lo había pronosticado hacía más de un año la echadora de cartas de una de las casetas instaladas en el Parque de Santa Catalina, con motivo de las fiestas fundacionales de la ciudad. Por supuesto, cuando se lo advirtió sentada frente a unas cartas del tarot, una sonrisa incrédula había florecido de forma instantánea en sus labios. ¿Que acabaría con el taxi ardiendo? Pues vaya tontería. ¿Cómo iba a acabar con su miedo de vida? ¿Llevaba al frente del volante cuánto? ¿Casi 30 años? ¿A qué iba a dedicarse entonces? ¿A limpiar escaleras por los edificios del puerto? ¿A vender fruta en un supermercado? Demasiado vieja para ambas cosas. El recuerdo del augurio le hubiera hecho esbozar una sonrisa si no fuera porque era justo lo que estaba viviendo en ese instante. Mujer, podrías haberte anunciado en los periódicos, bromeó su amiga Silvia, carcajada limpia, cuando le contó la predicción de la divina. Chica, brasileña, joven, sumisa y dominante, a gusto del consumidor. Solo que ella no era brasileña, ni joven, ni sumisa. Dominante sí, eso le molaba más, pero tampoco era plan. Su madre no la había educado para vender su cuerpo. Bastaba ya con malvender su tiempo durante 10 o 12 horas diarias al frente de un volante. Aunque peor era tener que humillarse debajo de un putero asqueroso o aguantar los gritos de crecimiento de un grupo de niñatos imberbes. No, su madre la había educado para algo más, aunque desconociera hasta ese momento en qué consistía exactamente ese algo más. Cuando escuchó a la petoniza tenía la certeza de que aquellas historias no eran más que patrañas, a no ser que se ganara la lotería, que era otra hipotética opción. Pero para ello tendría que jugar y tentar a la suerte con más frecuencia, y no solo cuando compartía un par de números de Navidad con sus compañeras del taxi. Fuego, mucho fuego, un coche arde. Creo que es un taxi, sí, es un taxi. Una colilla baila sobre el asiento, lo vean. Mira aquí, en esta carta, le dijo envuelta en un halo de misterio, mientras señalaba con el dedo índice una carta extendida en una pequeña mesa de tijeras cubierta con un pañuelo de colores sobre el que centelleaba la llama ahogada de una vela. ¿Sabes cuál es? La rueda de la fortuna. Sintió el escalofrío de su único ojo, el derecho, fijo en el de ella. Se preguntó qué le habría pasado en el izquierdo para que la mujer lo llevara tapado con un parche. No es asunto tuyo, le soltó de repente. Atiende, el fuego es renacimiento. El fuego convierte en polvo algo viejo para dar vida a algo nuevo. La colilla de un cigarro será tu fin, pero también será tu principio. Recordaba que iba vestida con un blusón estampado que le quedaba demasiado ancho y que portaba una melena teñida de rojo que descendía libre por sus hombros. Recordaba unos labios perfectamente pintados de negro, pero sobre todo recordaba el solo ojo mirándola con fijeza. Una colilla, dice, repitió para sí trazando una mueca entre el escepticismo y el desasosiego al abandonar la caseta de la feria. ¡Qué estupidez! Además, ella no fumaba. Gracias, Josefa, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Un placer. Gracias a todos por la escucha. Gracias. Y a todas.